vista de que hemos estado unas buenas semanas sin avanzar materia, una recapitulación de lo que hemos estado avanzando hasta ahora. Es muy importante que ustedes tengan una visión de conjunto de dónde hemos comenzado y hacia dónde está yendo la materia. Es importante ir reforzando constantemente esto porque de no hacerlo corren el riesgo de extraviarse o de perderse, o sea, es decir, no se pregunta ¿y a dónde va esto? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Miren, lo que estamos viendo en la materia se llama desarrollo del capitalismo en América Latina. Ese es nuestro objeto de estudio. No pierdan de vista eso, ¿sí? Los grandes problemas con los que tiene que afrontar el economista en Bolivia tienen que ver de modo más o menos directo con esta problemática, con el desarrollo del capitalismo en América Latina, ¿no? Si ustedes van a enfrentar el problema de la industrialización, que es una historia antigua en nuestro país, o sea, es como una demanda histórica, por decirles, ¿no? O sea, es el problema de salir de una matriz primaria exportadora, que es algo que ustedes lo van a escuchar recurrentemente en los discursos políticos, ¿sí? Eso tiene que ver de modo directo con lo que estamos llevando en la materia. Ustedes recordarán que les he pasado, ¿no?, en una oportunidad anterior, material a través del Google, donde se ve cuáles fueron las condiciones que determinaron que los países de mayor desarrollo relativo en América Latina se industrializaran más temprano. Estamos hablando de países como México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, el Uruguay. Porque estos 6 países tuvieron un desarrollo industrial más temprano. ¿Y por qué un país como Bolivia en realidad nunca experimentó un proceso de industrialización? O sea, Bolivia es uno de estos países en América Latina que no experimentó un proceso de industrialización y sus procesos de transformación industrial fueron muy incipientes. Seguimos siendo un país históricamente especializado en la producción y exportación de materias primas. Entonces el problema surge constantemente en ese sentido, o sea, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Sí? Entonces, si ustedes van a enfrentar eso como economistas en algún momento, ya sea trabajando en un despacho de un ministerio de economía o en el Banco Central, o como parte del staff, ¿no?, de alguna institución de análisis económico, ese es un problema con el que se van a topar constantemente, ¿sí? El desarrollo del capitalismo en América Latina, en este caso, y de modo particular en el caso boliviano, ¿sí? Entonces, los problemas que tratamos en la materia en realidad son problemas con los que el economista se va a confrontar más tarde o más temprano con otros nombres, con otras denominaciones, pero son esos problemas, ¿sí? Entonces, es importante que entiendan ustedes la relevancia, quiero recordar esto, o sea, la relevancia, la importancia de los temas que tratamos en la materia, ¿sí? O sea, otras cuestiones, como por ejemplo, el debate que se planteó, ustedes estuvieron presentes en el ascenso del gobierno de Yanine Áñez del año pasado. Y ustedes vieron que el gobierno de Yanine Áñez, uno de las políticas que empezó a implementar tras su ascenso, fue, por ejemplo, la tentativa de ir quebrando las empresas que habían sido estatizadas, ¿sí? O sea, empezó a quebrarse YPFB, la línea estatal BOA, ¿sí? Lo propio con Entel, ¿no? La planta de Uria, ¿sí? Es decir, estas empresas que tenían un carácter estatal
durante el gobierno de Evo Morales, Áñez lo empezó a privatizar, ¿sí? Y empezó a privilegiar sobre todo los intereses de la llamada agroindustria cruceña, ¿sí? Se dotaron más tierras para los terratenientes, se inyectó dinero procedente de los fondos de pensiones, ¿no? De las AFPs a la banca, ¿sí? Para que los banqueros puedan, digamos, movilizar ese dinero para otorgar crédito. Se liberalizó la exportación de la soya. ¿Sí? Antes, por compromiso, el gobierno había establecido, el gobierno de Evo Morales estableció de que tenía que primero abastecerse el mercado local, ¿no? Y después, digamos, orientarse la soya a la exportación. Bueno, lo que el gobierno de Yanine Áñez hizo fue liberalizar la exportación de la soya y automáticamente ahí empezó una disputa, una controversia con los productores locales de pollos, productores locales de chanchos, a quienes, bueno, ya no les llegaba la soya o les llegaba más cara. Entonces, ahí había, digamos, una pugna de intereses entre sectores articulados a la exportación de productos, a sectores, digamos, con una orientación más vinculada al capital extranjero y otros sectores con una vinculación más articulada al mercado local, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que estábamos viendo aquí? Esta disputa, si ustedes quieren, entre una orientación más estatista, en términos de política económica, representada por el gobierno de Evo Morales, más articulado a los sectores, digamos, del mercado interior, frente a una política que, bueno, históricamente se ha conocido con el nombre de neoliberal y que tiene una orientación más vinculada hacia los mercados externos, más vinculados hacia la exportación. ¿Sí? Estamos viendo ahí esa disputa entre, si ustedes quieren, una visión más, digamos, proestatista y otra visión neoliberal, ¿sí? En el debate, en la polémica, en la lucha política, ¿sí? Otro de los grandes debates, el problema de la devaluación de la moneda, ¿sí? O sea, la política que los sectores exportadores de modo recurrente defendían era precisamente la necesidad de devaluar el boliviano, pues argumentan que eso los vuelve poco competitivos en el mercado extranjero, ¿sí? Sus productos terminan vendiéndose más caros. Por el contrario, la política de Evo Morales fue mantener un boliviano apreciado con el propósito de buscar dinamizar el mercado interior. Bueno, o sea, lo que podemos ver ahí en esta pugna, en esta disputa, es claramente dos orientaciones contrarias en términos de política económica, vinculados a dos proyectos de acumulación diferentes. Son ambos dos proyectos capitalistas. O sea, sobre eso no nos vamos a engañar. Quien no conoce de economía, pues bueno, puede tragarse el cuento de que Evo Morales es un gobierno socialista. O sea, quien no tiene formación en historia económica, lo diremos así, puede tragarse el cuento de que el gobierno de Evo Morales es socialista. No, es un proyecto capitalista, pero que se orienta a promover sectores más vinculados al mercado interior, campesinos, agricultores, ¿no? Como los interculturales, ¿no? Que procedieron del Chapare y después se dedicaron a la actividad de la soya, a la actividad ganadera, o por ejemplo la producción del grano de oro, de la quinoa en Oruro, o productos artesanos o sectores comerciales en el mundo aymara. Es decir, desde el seno del gobierno de Evo Morales fue surgiendo también una nueva clase capitalista, ¿sí? Entonces, claro, lo que estamos viendo aquí es claramente la pugna entre dos proyectos distintos de acumulación. No es que sea socialismo versus esas simplificaciones, esas que se basan en el discurso ideológico político, no sirven mucho para el análisis económico, ¿sí? Entonces, claramente estamos viendo aquí dos proyectos distintos de acumulación, ¿no? Pero bueno, se trata un poco de este debate, de esta disputa en que
más relevante, o sea, hacer un neodesarrollismo, neokeynesianismo, que fomente la demanda al mercado interior, que es la visión más, digamos, de Arce Catacora, o la visión, digamos, que tenía Yanine Áñez de fomentar la exportación, de disminuir los impuestos a los sectores, a los productores, exportadores, ¿no? Es decir, es esta pugna, está ahí. Ahora bien, si uno no tiene formación en historia económica, puede caer en dos errores. Uno, de creer que esto es algo nuevo, totalmente inédito en la historia de este país, y que no se dio antes. Primer error. Segundo error, creer que es un problema local y que por tanto todo se resume a una disputa entre oficialismo y oposición. Esos dos errores cometen usualmente, yo lo puedo ver, veo a veces muchos colegas que incurren en ese tipo, digamos, de errores. Y bueno, yo siempre reitero lo mismo. Bueno, esa es la importancia de la historia económica. Si tú tienes una formación en historia económica, pues bueno, puedes saber primero que ese no es un problema nuevo en la historia. Ustedes pueden verlo ahora, eso es lo que precisamente estamos viendo. Si ustedes recuerdan lo que hemos ido avanzando en la materia, demuestra que el periodo denominado oligárquico dependiente fue un periodo librecambista en términos de política económica. La orientación, ¿no?, que defendía la oligarquía en alianza con el capital imperialista, principalmente inglés, también norteamericano, era una orientación liberal, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Bananas y Repúblicas, ¿no? Y el señor Cooper Kitt, ¿no? La United Fruit Company, o sea, lo que básicamente buscaba era eso, o sea, es decir, estar totalmente exenta de pagar impuestos, ¿no?, al Estado por las operaciones que realizaba, ¿no?, en Centroamérica, ¿no?, y al mismo tiempo, o sea, tener toda la libertad de poder exportar las bananas a los Estados Unidos, esto prácticamente pagando impuestos irrisorios en muchos países o no pagando, ¿sí? Entonces, esta modalidad oligárquica del capitalismo tenía esa orientación, o sea, es decir, una orientación liberal en términos de política económica, ¿sí? Y eso, ¿cuándo era? O sea, eso es a inicios del siglo XX. Estamos hablando de 100 años atrás, ¿sí? Los librecambistas impusieron este tipo de políticas, pero mucho más antes, o sea, es decir, no solamente el periodo oligárquico dependiente del cual te habla Agustín Cueva, empezó en la década de los 70, 80 del siglo XIX, ¿sí? O sea, este proceso expansivo del capitalismo inglés, lo que hemos visto en el caso de la Argentina, por ejemplo, ¿no? La política exportadora, el modelo agroexportador, ustedes recordarán haber visto ese video, te muestra cabalmente eso. Es al mismo tiempo una política de tipo liberal la que promueve claramente la producción y exportación, ¿no?, exenta de pagar grandes impuestos o realizar tributos a favor, digamos, del Estado, ¿sí? Y su orientación es básicamente el mercado externo, o sea, es exportar a través de ultramar materias primas, ¿sí?, principalmente a Europa, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que esta política de exportación de materias primas, el caso de las bananas, ¿no?,
o el caso de la carne y cereales, en el caso argentino, ¿sí? Estuvo promovida por políticas de tipo liberal, ¿no? Y favoreciendo en gran medida a capitalistas extranjeros, ingleses, en el caso argentino, o norteamericanos, en el caso de Centroamérica o de Colombia. Ustedes van a recordar ese pasaje de 100 años de soledad, ¿no? Sobre la masacre de las bananeras, ¿no ve? En el caso de Colombia. Entonces, es importante que el economista tenga una información de este tipo, porque claro, si no se le antoja de que es algo que nunca antes sucedió, primer error, y segundo, que es algo exclusivo de nuestro país y que lo que sucede es, por tanto, o culpa de los opositores o por tanto culpa del gobierno. Esta visión nacionalista es uno de los grandes defectos que muchas veces solemos tener los economistas en nuestra formación. O sea, perder de vista el hecho de que la economía mundial y regional son el contexto dentro del cual suceden los hechos en Bolivia. No estamos desligados de la economía mundial. O sea, Bolivia es un país integrado a la economía mundial, y si uno pierde de vista este hecho, pues bueno, como ya yo suelo utilizar esa metáfora, nos lanzamos, digamos, a la cancha a tirar puñetes de ciego, ¿sí? Entonces, ese es uno de los errores que definitivamente hay que evitar, y para eso tienen que tener, chicos, formación en historia económica, ¿sí? Bueno, entonces, como les había dicho desde el inicio, o sea, todos estos hechos, estos acontecimientos, ¿con qué tienen que ver? O sea, tienen que ver con el desarrollo del capitalismo. Una primera fase, que es la que hemos denominado, siguiendo a Agustín Cueva, de desarrollo oligárquico dependiente, y lo que ahora estaríamos entrando a ver es la fase que fue conocida con el nombre de desarrollismo y populismo, ¿sí? Entonces, hay un hecho ahí que va a ser clave, la crisis del 29, ¿sí? Les he pasado el día de ayer un vínculo, bueno, no vínculo, les he habilitado, digamos, para que trabajen tomando apuntes, el video sobre la crisis del 29, ¿no? Que va a suponer ciertamente una crisis, en términos keynesianos se tiende a pensar que es, y fue una crisis, digamos, de demanda, ¿no? Y gran parte de la orientación de la política económica que se va a desarrollar sobre todo en los Estados Unidos durante la década de los 30 por parte del presidente Franklin Delano Roosevelt, y el surgimiento de lo que se va a llamar el New Deal, lo pueden escribir en inglés New, N-E-W, Deal, D-E, a ver, es D-A-L, o sea, D-E-A-L, es el nuevo acuerdo, que tiene fundamentalmente una orientación de tipo keynesiana, ¿sí? O sea, de fomento a la demanda agregada, ¿no? Se trata de una política que busca fundamentalmente utilizar el salario como mecanismo de regulación. ¿Esto qué significa? ¿No? Que se va a buscar, ¿no?, aumentar la capacidad de consumo de los asalariados. En Estados Unidos esto se va a promover en gran medida a través del crédito, ¿no?, a las viviendas, ¿no?, a través del surgimiento de la seguridad social, vacaciones pagadas, ¿no?,
eh, a través, digamos, de un seguro de desempleo cuando uno no tiene empleo. O sea, son medidas que van a recibir el nombre, y es importante que lo anoten, de políticas de estado de bienestar. Lo que va a surgir es este modelo que va a tener el nombre de estado de bienestar, welfare state, welfare, W-E-L-F-A-R-E, welfare state, estado en inglés, S-T-A-T-E, welfare state, ¿sí? El estado de bienestar, que tiene un fuerte énfasis sobre todo en la búsqueda de fortalecer la demanda agregada, la capacidad de consumo de los trabajadores, la estabilidad en el empleo. Ahora, es importante entender que estas políticas, no es que en realidad ellos por buenitos te las estaban concediendo. El antecedente de estas políticas emprendidas por Delano Roosevelt en los Estados Unidos fueron grandes movilizaciones obreras, ¿sí? Grandes movilizaciones obreras bueno, exigían o que se movilizaban fundamentalmente sobre el extendido desempleo, ocupaciones de fábricas, huelgas de hambre, ¿sí? O sea, es importante entender que durante la década de durante la década de los 30, sobre todo, va a haber grandes movilizaciones que van a empujar al gobierno a tomar medidas. Keynes que es el principal ideólogo, hay que anotar su nombre, John Maynard Keynes, un economista clásico, que es el que va a desarrollar justamente este enfoque centrado en la demanda, lo va a decir claramente. O sea, es importante que el capitalismo dé un paso atrás ante el riesgo de que una revolución lo termine destruyendo. Claro, la amenaza que ve Keynes y que ven los grandes ideólogos del capitalismo es sobre todo el gran ascenso de movilizaciones que van a surgir sobre todo después de la Revolución Rusa de 1917. ¿Sí? Es importante que ustedes tomen en cuenta este hecho. O sea, ese es el referente inmediato. Si uno quiere entender el porqué de las políticas económicas que se estaba llevando adelante Roosevelt, ¿no? Y que van a llevar adelante también los laboristas, en el caso de Inglaterra, tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Con el hecho de que un poderoso movimiento obrero, ¿no? Emergente, ¿no? Un poderoso movimiento obrero, ¿no? Me está molestando mucho con las llamadas, disculpen un rato. Ojalá que dejen llamar. Ya, entonces les estaba diciendo. Entonces les estaba diciendo que uno de los antecedentes claves para entender el por qué los laboristas en el caso de Inglaterra y Roosevelt en el caso de los Estados Unidos van a empezar a llevar adelante políticas de tipo keynesiano, es ciertamente la gran ola de luchas obreras que van a surgir en Europa y en los Estados Unidos, y que van a tener como una fuente importante de inspiración la Revolución Rusa de 1917, en la que por primera vez en la historia un partido obrero, ¿no? Los bolcheviques, impulsando una revolución obrera, van a tomar el poder. ¿Y esto qué significa, esto de tomar el poder? Es importante que ustedes también tengan formación en esto, porque si no, es discusión sobre lo que es capitalismo, socialismo, carece de sentido. O sea, lo que hicieron los bolcheviques, en pocas palabras,
fue tomar prácticamente las empresas, las fábricas, ¿no? Expulsar a los capitalistas, ¿no? Disculpen, ¿me están escuchando? Perdón. Sí, sí, sí. Me escuchan sin problema porque me están llamando y llamando, piche, no quiero cortar el hilo de la conversación. Lo que quiero saber es que a pesar de esta molestia de que me estén llamando, no se obstruye la clase, me están siguiendo, ¿no ve? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces les estaba diciendo que un antecedente clave para que ustedes entiendan el por qué finalmente hay una modificación en la orientación del capitalismo en los países centrales, en los países más, en las primeras potencias del mundo, Inglaterra y los Estados Unidos, tiene que ver con la amenaza comunista que ellos están viendo en el horizonte, pero ojo, o sea, es el comunismo real, ¿entienden? No es el comunismo retórico sobre el cual se discute ahora, o sea, porque lo que ahorita lo que hay es una discusión sobre el comunismo retórico, ¿no? Porque ahorita no hay realmente una movilización de tipo obrero con un carácter claramente anticapitalista, no existe, eso no es Chávez, eso no es Evo Morales, no es el MAS, claramente no es Ortega, no es de lejos lo que representa a Castillo en el Perú, o sea, a pesar de que Keiko decía, ¿no? O sea, contra el comunismo, los comunistas quieren... No, ese es el comunismo y el anticomunismo retórico. En 1917 lo que ustedes tienen es el comunismo real, o sea, es decir, son los obreros que directamente están expropiando empresas, ¿sí? Eso no han visto durante la época. O sea, aquí hay un gran rollo, una gran propaganda, porque una empresita, digamos, muchas veces a veces digamos, se lleva, digamos, a una, ¿cómo se llama esto? O sea, es decir, los obreros, digamos, se hacen cargo con el aval del Estado porque ha sucedido en una o dos empresas. Bueno, no es eso. O sea, en realidad, lo que pasó en octubre del 2013 es que toda una clase social, o sea, estamos hablando de toda la clase de los empresarios, ¿ya? De los grandes propietarios de medios de producción, de los dueños de fábricas, de empresas, de los dueños de bancos, todos ellos fueron expropiados, perdieron sus fábricas, ¿sí? Y no solamente eso, los grandes terratenientes, porque hay que tener en cuenta que Rusia era un país principalmente agrario, es decir, todavía su economía era una economía feudal, eso que quiere decir que la producción estaba en manos fundamentalmente de grandes terratenientes, y los campesinos van a expropiar la tierra. Entonces, claro, esa fue en sentido sí estricto una revolución, y una revolución de orientación claramente socialista. O sea, porque los obreros ocuparon las fábricas, los campesinos ocuparon la tierra y desapareció una clase social en sentido estricto. Entonces, claro, o sea, tienen que pensar el gran desafío que planteó a la dominación capitalista, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, el éxito de la Revolución Rusa de 1917. En principio van a surgir grandes oleadas, después de la Revolución Rusa del 17, van a surgir grandes oleadas de movilizaciones obreras. Al poco tiempo va a estallar un gran movimiento revolucionario en Alemania con la misma orientación, con toma de fábricas, y que tiene el mismo sentido. Y después va a estar Italia en 1919. Y así, si uno ve, o sea, es gran parte del movimiento, Hungría en 1918, nuevamente Alemania en 1923, ocupaciones de fábricas en Francia en la década de los 20 y en los 30, la guerra civil española en la década de los 30, que va a tener una orientación similar, con ocupaciones de fábricas,
ocupaciones de tierras, va a haber una guerra civil, ¿sí? O sea, es importante que ustedes tengan en cuenta estos antecedentes, porque si no, no se pueden explicar las medidas que después van a llevar adelante los keynesianos. Vuelvo a reiterar, ¿qué era lo que decía Keynes? Tenemos que dar un paso atrás, porque si no la revolución va a destruir el orden capitalista. Entonces, la sociedad... Sí, sí. Tenía una pregunta sobre comunismo. ¿En el comunismo hay ausencia de Estado? En la perspectiva que se planteó Lenin inicialmente, y que planteó también claramente la Comuna de París, ¿no? ¿Qué fue la Comuna de París? En realidad fue la primera experiencia de toma del poder por parte de una revolución obrera. Bueno, no llegó a ser una revolución, fue una insurrección, ¿sí? Destacamentos armados, en el caso de París, ocuparon la ciudad, ¿sí? Y eran destacamentos armados, ¿no? Que prácticamente sustituyeron al pueblo, sustituyeron al ejército, ¿sí? De esta experiencia de la Comuna de París, Lenin, en un libro que es muy conocido, que se llama El Estado y la Revolución, va a plantear claramente, ¿no?, de que una revolución comunista supone, entre otras cosas, o de orientación comunista, supone fundamentalmente no solamente la toma del poder del Estado, es decir, en este caso, ¿en qué consiste una toma? Eso hay que diferenciar. No es que hay elecciones y que tú ganas una elección. Una experiencia de la toma la hemos visto claramente en la Comuna de París, localizado pero en la ciudad de París, es decir, el ejército es sustituido por el pueblo en armas. Esa es una primera ruptura, si ustedes quieren, del Estado como tal, de la estructura fundamental del Estado. ¿Cuál es la estructura fundamental del Estado? Es el ejército. Si tú, el fundamento del Estado, como te dice Max Weber, es el monopolio legítimo de la fuerza, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer los auténticos procesos revolucionarios es, en principio, romper el aparato de represión. En el caso de Rusia, primero les he hablado de la Comuna de París, es decir, los comuneros eran obreros armados, ¿no? En la ciudad de París ellos eran los que gobernaban, no, el ejército no había sido desplazado internamente. En el caso de 1917 lo propio, o sea, es importante entender que muchos de los soldados que habían ido a la guerra desde 1914, ese es otro antecedente importante, la Primera Guerra Mundial, los soldados eran obreros que habían ido a batallar a la Gran Guerra, ¿sí? Y estos soldados se van a dar la vuelta, entonces el ejército va a romperse, va a partirse en dos. Entonces van a empezar a formarse destacamentos de obreros y de campesinos armados. Entonces, claro, un rasgo de estos procesos revolucionarios de orientación, digamos, comunista, fue claramente la sustitución del ejército oficial por el pueblo de armas, ¿no? Entonces ahí hay un primer elemento que responde a tu pregunta. O sea, claramente se trata de no solamente la toma del poder del Estado, sino también el inicio de su ruptura. Pero no solamente eso, otra de las conclusiones de Lenin al vivir, primero analizando la experiencia de la Comuna de París y después la primera revolución rusa, que no concluyó con la toma del poder, que fue una insurrección en realidad en 1905. Otra de las características era la formación de lo que va a ser el poder soviético, la formación de soviets. O sea, ¿qué es el soviet? En realidad es un consejo que tiene, que responde a la democracia directa de asamblea de las masas. Es decir, es un consejo
de delegados obreros y campesinos y soldados, en el caso de la Revolución Rusa, que empieza a asumir de facto funciones gubernamentales. Y eso esto en inicio te sustituye a la burocracia del Estado oficial como lo conocemos. Entonces son grandes asambleas, grandes cabildos, que forman prácticamente un órgano de poder alternativo al del Estado y al gobierno, digamos, oficial, y lo terminan sustituyendo. Es decir, estos consejos terminan sustituyendo al poder, digamos, ejecutivo, tal cual lo conocemos, y empieza a ejercer de facto funciones de gobierno. Entonces, claro, el Estado termina siendo disuelto. En la perspectiva, el Estado, en principio, existe como un Estado que ya no es un Estado, le llama Lenin, porque está sustituido por destacamentos armados de obreros y campesinos. Ahora, el fenómeno que va a ocurrir en Rusia es que va a haber, esta primera etapa de la revolución va a terminar, si ustedes quieren, burocratizándose. Es decir, el plan original del Estado y la revolución de Lenin, que consistía fundamentalmente en desmantelar el Estado, va a finalmente dar lugar a un proceso de burocratización y de acrecentamiento del Estado y la formación de un nuevo totalitarismo, una nueva burocracia, que, bueno, no era el plan original ni del propio Lenin, ni del propio Marx de la Comuna de París, la experiencia de la Comuna de París, ¿no? O sea, en la perspectiva, digamos, comunista, que es un proceso, hay que entender la perspectiva y el desarrollo comunista como un proceso de larga duración. O sea, el proyecto de Marx y Engels y el proyecto, digamos, de Lenin supone la extinción del Estado. No a la vuelta de la esquina, no es que con que tomas el poder ya lo disuelves, porque hay que entender que el Estado es el resultado de una evolución histórica de siglos. O sea, no es algo que como una casa agarras y lo haces caer. O sea, está inscrito en las prácticas, en nuestra propia cultura, en las instituciones que tardaron en ser formadas durante siglos. Entonces, claramente, la perspectiva, la posibilidad del surgimiento de una sociedad sin Estado, no es el resultado de un proceso de evolución histórica. En principio, la destrucción del ejército, la destrucción de la policía, la destrucción de los jueces, tal cual, la formación de otras formas de democracia que son democracia directa, no la democracia representativa. Entonces, esa es un poco la visión en el largo plazo, ¿sí? O sea, no es la formación de una nueva burocracia o de un nuevo sistema burocrático, digamos, como el que vemos que existe más que antes en el gobierno de Evo Morales o... esos son socialistas de nombre, ¿sí? Eso no es socialismo. Se parece mucho más a un neokeynesianismo, que ya lo vimos en la década de los 40, que es lo que vamos a ver ahora. Si ustedes empiezan a analizar, y vamos a ver con cuidado, lo que van a hacer los gobiernos, en principio de Cárdenas en México, durante la década de los 30, el gobierno de Getúlio Vargas, de Juan Domingo Perón, en la década de los 40, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia en la década de los 50. O sea, lo que hace el MAS se parece mucho más a eso que, por decirles, a lo que fue Rusia en 1917. O Cuba en 1959, donde también hubo claramente expropiación de tierras, expropiación de empresas y de bancos. O sea, lo que hace el MAS parece más a lo que hicieron Perón, a lo que hicieron el MNR, que a otra cosa. Pero ojo, o sea, entender estos elementos que les estoy diciendo supone tener una formación histórica. Para tener, o sea, ¿qué es lo que te da en tu formación la historia? Te otorga un criterio o sea, te da datos y criterios para poder comparar. Y a partir de la comparación saber dónde estás parado, ¿no? Bueno, entonces les estaba diciendo bueno, estos, para no perder el hilo,
¿no? En realidad, ustedes tienen que entender que la Revolución Rusa de 1917 lo que va a plantear como riesgo, como peligro, para las grandes empresas que ya están en el mundo, las transnacionales, va a ser claramente el problema de la desaparición del capitalismo como modo de producción. Entonces, las políticas de orientación keynesiana buscan, si ustedes quieren, romper la lucha y la resistencia allá donde se origina. ¿Y dónde se origina? En la fábrica, en la empresa. Van a buscar convertir a los obreros en sus aliados, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, tienen que ver o sea, busquen por favor en el YouTube Gerald Ford. ¿Qué va a ser el Fordismo en los Estados Unidos? ¿Sí? Bueno, uno de los rasgos del Fordismo va a ser justamente esto que les estoy indicando. O sea, el Fordismo va a tener como una de las características la producción en masa, ¿sí? El modelo va a ser la producción de autos Ford, ¿no? La producción en masa y la visión de Ford es: vamos a producir tantos autos y va a ser tan accesible que todos los obreros van a poder conseguirse autos, ¿no? Entonces hay, junto a la política, digamos, de fomento a la demanda agregada que va a realizar el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, que va a ir, digamos, de la mano de esta modificación en la forma de producir. El Fordismo es una organización particular de la producción que se caracteriza en principio por la producción en línea. No sé si ustedes han visto esta película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, donde existe o sea, la producción en línea tiene como una de sus características precisamente el que el trabajador, el que en principio que es una producción maquinizada, donde el trabajador realiza operaciones mecánicas, ¿no? Y existe una plataforma giratoria que da vueltas y que hace circular el producto, ¿no? Y bueno, el trabajador lo único que tiene que hacer es mover llaves y ajustar tuercas, mientras va girando y va circulando, en este caso, el producto. Bueno, la producción en masa que va a instaurar el Fordismo tiene esa característica que ustedes pueden verla en la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Les recomiendo, bájenla, van a ver, pueden ver eso, es la película Tiempos Modernos, y es precisamente una producción en masa destinada justamente a un mercado que es el que va a ampliarse durante esta etapa que va a ser conocida con el nombre de keynesianismo y época del llamado estado de bienestar. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso, o sea, el antecedente que habíamos visto para que empiecen a llevarse adelante estas políticas fue la Revolución Rusa del 17. Y que tiene como orientación básica buscar estabilizar el conflicto de clases que surge en la fábrica. O sea, frente a los riesgos. ¿Sí? Ya lo has dicho. ¿Aló? ¿Sí? Hola. Cierre su micrófono por ahí, por favor. Cierren el micrófono, por favor. Ya. Bueno, les estaba diciendo entonces. Bueno, una vez afirmado esto, entonces esta es una condición muy importante.
en el caso de América Latina. Porque claro, o sea, la crisis del 29 es importante que tomen en cuenta, va a tener un impacto de carácter global, ¿sí? O sea, estamos indicando de que el capitalismo ya es una realidad de alcance mundial y claro, en este caso se va a traducir, ¿no?, fundamentalmente a través de la crisis de la propia economía exportadora. O sea, los principales rubros de la exportación, que eran las materias primas, van a entrar claramente en crisis, ¿sí? En nuestros países eso se va a sentir en la exportación del estaño, en el caso de Bolivia, en la exportación de la carne en Argentina, ¿no?, en la exportación del cacao, del café, del algodón, en la exportación del azúcar, en el caso de Cuba. O sea, se va a ver claramente en la exportación, en la propia economía exportadora, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Hay sobre todo un periodo, que es este periodo de entreguerras. Primero, el espacio que hay entre 1929, que es la fecha del crash, la caída en la bolsa, la crisis del 29, y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es ese periodo, sobre todo ese periodo, donde determinados países, en este caso los países que Vania Bambirra llama países tipo A, ¿no?, que van a experimentar un proceso temprano de industrialización, ¿sí? Estos países tipo A, ¿no?, que tenían determinadas características, y sobre eso estábamos hablando en la anterior clase precisamente, los países tipo A tenía como una de sus características, como ya les había dicho, o sea, el hecho de que el capitalismo se había desarrollado de un modo más general en comparación con otros países, los países tipo B. O sea, es importante que se tenga en cuenta lo siguiente. Los procesos de acumulación originaria, como lo que hemos analizado en el caso de Chile y en el caso de la Argentina, tenía como rasgo específico la expropiación de la tierra, que estaba en manos de comunidades indígenas, como es el caso de los Selknam en Chile, o en el caso, digamos, de los tehuelches, los patagones, en el caso de la Patagonia argentina. O sea, la propiedad de la tierra va a ser expropiada y eso va a pasar a convertirse en granjas agrícolas, agropecuarias, destinada a la producción capitalista. Entonces, este proceso supone ciertamente la instauración del capitalismo en regiones donde hasta entonces no existía. Y supone claramente el desarrollo de un mercado. O sea, es importante que ustedes anoten de que el desarrollo de un mercado supone fundamentalmente el desarrollo de la propiedad privada, ¿no? O sea, la propiedad privada. O sea, Marx define al mercado como digamos, al mercado capitalista como una sociedad de productores de mercancías. Y una sociedad de productores de mercancías existe en tanto y en cuanto se tratan de propietarios privados que producen mercancías, ¿sí? Propietarios privados primero de medios de producción, por ejemplo de tierra, pero también propietarios privados de fuerza de trabajo, ¿sí? Es algo sobre lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, la propiedad privada viene a ser aquí, digamos, la base, el fundamento del desarrollo del mercado. Entonces, países como la Argentina, como Chile, tenían claramente o habían experimentado claramente un proceso de expansión del mercado, de su mercado interior, mucho mayor que el que sucedió, por ejemplo, en países como Perú, Ecuador y Bolivia, ¿sí? Donde la economía latifundista, ¿sí?,
es decir, la presencia de grandes dueños de la tierra, pero al mismo tiempo la presencia de la servidumbre personal, habían sido desde la época de la colonia muy fuertes, y donde existía una fuerte presencia de población indígena que vivía en condiciones de servidumbre o vivía dentro de comunidades, o existía una fuerte población campesina de pequeños propietarios. O sea, todas estas condiciones a las que he hecho referencia en el caso de estos otros 3 países se constituían claramente en un obstáculo para el desarrollo ¿de qué? De un mercado. De un mercado. Y en un obstáculo para el desarrollo del propio capitalismo como relación social de producción. Entonces, estos elementos es importante que ustedes tomen en cuenta, porque en tanto la tierra, que para entonces era la principal, el principal medio de producción, o sea, estamos hablando de que en esta fase oligárquica dependiente del capitalismo, donde es la producción y exportación de materias primas el eje de la economía, la propiedad de la tierra, ¿sí? Y de yacimientos minerales, ¿no? O sea, del territorio, en este caso, cumple un papel de primer orden. Y en los países andinos, a los que ya hice referencia, Perú, Ecuador, Bolivia, por ejemplo, o sea, el peso que ahí va a tener ciertamente el precapitalismo, ya sea por la economía feudal o por la propiedad, digamos, campesina y comunal de la tierra, van a dificultar este proceso. Entonces, ese es un primer aspecto que tienen ustedes que anotar. Otro aspecto que es importante anotar para entender cuáles van a ser las condiciones que van a determinar el proceso más temprano de industrialización, y es algo que ya lo había dicho en la clase anterior antes de que empiece el receso, va a ser la integración ecológica, ¿sí? O sea, es decir, la integración, la vertebración que existía dentro de estos países en comparación con las economías fuertemente precapitalistas como las sociedades andinas, ¿sí? Eso se expresa, por ejemplo, en la integración y la vertebración caminera, la integración o la vertebración entre regiones. O sea, un mercado se constituye fundamentalmente, entre otras cosas, en base, ¿no?, a el desarrollo de caminos, de carreteras, ¿no?, de medios de transporte, medios de comunicación, que lo que hacen es favorecerte el flujo de mercancías, ¿sí? Entonces, estas condiciones van a existir en mayor grado relativo en estos países que Bania Bambira llama países de tipo A, y que van a propiciar sobre todo un hecho que es importante que lo anoten. Entre la década de los 50, entre la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, hay un hecho que es importante que ustedes lo tomen en cuenta y lo anoten, ¿no? Y es que va a haber, en principio, va a caer la importación de productos procedentes de los centros metropolitanos. O sea, si antes tu economía, tu mercado interior estaba abarrotado por productos que procedían de afuera, ¿sí?, esto va a dejar de suceder porque gran parte de la economía de estos países se va a centrar en la producción armamentística, gran parte de sus recursos se va a destinar a una economía de guerra, ¿sí? Entonces va a haber una interrupción o una disminución en gran medida fuerte de la importación de productos que proceden de los centros industriales. Entonces, miren esto, o sea, a diferencia de lo que te plantea la tesis liberal de que dice de que mientras mejor articulados estamos con el mundo, mejor
mejor va la economía de nuestros países. Aquí las cosas se dan al revés. Va a ser esta situación, esta coyuntura particular de desconexión, ¿no?, que va a favorecer el desarrollo industrial de los países de tipo A, ¿sí? Es decir, va a haber un proceso de desarrollo que con el tiempo, sobre todo después en la década de los 40 y los 50, va a recibir el nombre de desarrollo por sustitución de importaciones. Pero eso es después, ese es otro capítulo. Pero las primeras experiencias, digamos, sustitutivas de importaciones se dan en esta etapa, ¿no? O sea, el desarrollo, digamos, del mercado interior como producto de políticas de tipo, digamos, de fomento a la demanda, la van a llevar adelante gobiernos como el de Lázaro Cárdenas en el México, Getúlio Vargas en el Brasil, ¿no?, Juan Domingo Perón en la Argentina, ¿no?, y que tienen una orientación de ese tipo. O sea, es fundamentalmente orientada a fomentar, a expandir el mercado interior, utilizando el salario, como te recomendaba Keynes, como factor, digamos, en este caso de regulación, aumentando la demanda agregada. O sea, son conocidas, muy conocida la política de Juan Domingo Perón orientada a incrementar los salarios de los trabajadores, ¿sí? Lo propio las políticas de Cárdenas y de Getúlio Vargas. Entonces la lógica es esa, es aumentar, expandir el salario para acrecentar el mercado interior. Ahora, apaguen ese celular, por favor, o mejor dicho, apaguen ese micrófono. Bueno, entonces les estaba diciendo que o sea, estos gobiernos van a recibir ese nombre, son gobiernos de tipo populista. El populismo es un fenómeno extendido en América Latina y es algo sobre lo que ustedes tienen que estudiar. Porque, bueno, en la década de los 30 se inicia el primer ciclo de gobiernos populistas del siglo XX en América Latina. Y son estos gobiernos a los que he hecho referencia, ¿no?, como ejemplos básicos. Después va a estar el MNR aquí en la década de los 50. Y son gobiernos de orientación populista, que van a ser sobre todo, van a plantear una suerte de alianza de clases. En gran parte de América Latina circula esta idea de propiciar una alianza de clases. Primero entre obreros y empresarios, ¿sí? El Estado, ¿no?, sería el llamado a llevar adelante el desarrollo de una burguesía industrial. Ese va a ser en gran medida la tesis de estos gobiernos. O sea, lo que van a buscar desarrollar sobre todo es una burguesía nacional. En sus propios términos, ellos van a entender a una burguesía nacional, una burguesía, digamos, articulada a la producción industrial, y cuya producción se orienta hacia el mercado interno. Esa es la idea y la visión, ¿sí? Crear una burguesía industrial que no existe, que no existió, que lo que aquí existió fue fundamentalmente una oligarquía. Y cuando se dice oligarquías es importante que ustedes entiendan el término, porque es una palabra que tiene fuerte peso en América Latina. O sea, no es solamente Bolivia y que ustedes deben creer, no, el Evo nos ha hecho enemigos y que es por culpa del Evo. No, es un problema histórico más largo. O sea, si ustedes ven la historia, o sea, el MNR se rebeló contra la oligarquía minero-feudal en la década de los 40, los 50, inicios de los 50, ¿sí? Es uno de los antecedentes de la Revolución del 52. El nacionalismo va a tener claramente un discurso antioligárquico, ¿no? Y esto no es solamente en Bolivia, o sea, en América Latina, o sea,
la disputa de Juan Domingo Perón va a ser frente a la oligarquía. Y cuando se está pensando en la oligarquía, eso lo tienen que tener claro, chicos, o sea, nótenlo, o sea, cuando se está pensando en la oligarquía, se está pensando en estos, en principio, la clase terrateniente, ¿sí? Los grandes dueños de la tierra, que tienen y tuvieron un peso político muy fuerte durante el periodo oligárquico. A ver, acuérdense nuevamente. ¿Qué caracteriza la fase oligárquica? Te dice Cueva, te dices la alianza entre los Junkers locales, o sea, es decir, los grandes terratenientes, la burguesía compradora, o sea, es decir, los grandes empresarios intermediarios, que son a la vez importadores de productos y exportadores de materias primas, es la burguesía compradora, y después te dice el capital monopólico asentado en la actividad primaria exportadora, o sea, son los empresarios ingleses que han venido a producir carne, trigo en el caso de la Argentina, son los socios de las empresas mineras primero de Arce, Pacheco, en el caso de Bolivia, de Patiño, Jósil y Aramayo después, o sea, son los grandes empresarios que van a ser propietarios en este caso de las minas y de la producción y exportación de materias primas, ¿sí? Disculpe, licenciado. Sí, es la oligarquía. Esa es la oligarquía, eso quiero que lo anoten bien. Sí, dime. No logro entender mucho sobre cómo proponen, digamos, los gobiernos populistas una alianza en clases entre obreros y empresarios y cómo eso puede generar una burguesía nacional. Ya. A ver, aquí hay una cuestión básica, o sea, durante los gobiernos populistas, uno de los rasgos del populismo va a ser el impulso a un proceso de sindicalización. Bueno, en principio es importante entender que los sindicatos ya habían surgido durante la década de los 30, fuertemente, 30, 40, en varios países en América Latina, como parte de sus luchas contra la oligarquía. Es decir, va a empezar a surgir un movimiento obrero. Si ustedes recuerdan esta película que hemos visto, o sea, el papel que va a tener el anarquismo, ¿se acuerdan, no ve? La Patagonia Rebelde. Lo que ustedes están viendo ahí es eso, o sea, es ahí la emergencia de un movimiento obrero y está una fuerte lucha por la sindicalización, por el derecho de asociación, o sea, eso va a surgir. Pero el populismo va a tomar como uno, y por eso es populista, o sea, es uno de los ejes del poder del populismo se asienta en organizaciones de masas, de trabajadores, campesinos y obreros, ¿sí? En su acceso al gobierno ellos van a promover la formación de sindicatos, pero también los van a estatizar, van a convertirse, digamos, organizaciones estatizadas, prebendalizadas, que están fuertemente articuladas con el gobierno, ¿sí? El MAS, por ejemplo, es una organización populista, entre otras cosas, por eso. Ustedes ven, o sea, hay organizaciones campesinas, vecinales, la propia central obrera, que tiene ese rasgo, o sea, están vinculados prebendalmente con el gobierno, o sea, el gobierno les da cargos a los jefes de turno, hay una fuerte corrupción de dirigentes, o sea, el populismo instaló eso, pero ya en la década de los 30, 40, 50, ¿no? Entonces, uno de los factores de poder del populismo entonces está vinculado a eso, o sea, a la sindicalización y a la otorgación. Pucha, me acaban de chocar. Perdón, un cachito, ¿sí? A ver, un cacho, esperen, aquí vamos a ver. Un ratito, espérenme, por favor, me han dado un choque, ¿sí? Ahora quiero ver el alcance del daño. ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido? ¿Por qué unidad que se ha despertado? Bueno, ¿qué hacemos? No sé.
le tienes que reconocer algo. Es decir, para que yo le tire una pintura es la pieza que la tengo que arreglar. No, pero no ha sido el golpe. Es una anotación de golpe. Sí, pero ha habido golpes, ¿no ves? Está hundido. Antes de ver, un 53. ¡Ah! No, no, ¿Siguen ahí, chicos? Hola. ¿Están ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Sí. Ah, bien. Ya. Bueno, les estaba diciendo entonces, ¿sí? Entonces, a la pregunta que me había hecho su compañero, ¿sí? O sea, en principio es importante entender entonces que una de las bases del sustento de los populistas está en las organizaciones sindicales, en las organizaciones de masas, ¿sí? O sea, se trata de organizaciones fuertemente estatizadas. Pero a la vez los populistas van a plantear un proyecto de desarrollo de su mercado interior. En esa época va a recorrer mucho la idea de construir una burguesía nacional. El sueño de los populistas
a tu pregunta. Entonces, la cuestión de la alianza de clases se le entiende así, ¿no? El MNR lo va a entender así, o sea, el MNR va a decir, sus propios ideólogos lo van a reivindicar hasta ahora, diciendo que frente a la política de la lucha de clases que defendían los marxistas, la sabiduría del MNR te va a decir, te van a decir sus ideólogos, entre ellos sus principales ideólogos eran Carlos Montenegro, ¿no? Augusto Céspedes. Ellos te van a plantear que, bueno, el MNR te va a plantear la alianza de clases, ¿no? Con la visión de la construcción de la nación, ¿no? Y la construcción de la nación, en principio entendida como la construcción de la base económica de la nación, que es finalmente el mercado interior. Ese es un poco el discurso, ¿ya? Ahora, otra cosa es, los hechos no siempre condicen o se están directamente, o sea, no corresponden automáticamente a los discursos, ¿sí? O sea, vamos a ver en qué va a derivar este proyecto desarrollista. Pero lo que en principio es importante que entiendan es que los populistas van a tener esta orientación y esta visión, y sus políticas van a, en buena medida van a responder a eso, ¿sí? Entonces, claro, no es que esta disputa surgió con el Evo y que el Evo y que nos volvió enemigo, ¿no? Esas simplificaciones está bien para los... Yo para nada soy masista, ¿eh? Ojo, cuidado que estén creyendo que yo soy masista, siempre he sido un crítico del masismo, pero hay que comprender la historia como, bueno, la ciencia de los hechos. Los hechos son así, más allá de que nos gusten o no nos gusten, ¿sí? Es importante que, bueno, lo que es nomás, ¿no? Más allá de que me guste a mí o no, ¿no? Entonces, claramente es importante que ustedes entiendan que históricamente esta disputa viene así de muy atrás. Disculpe, licenciado. No sé. Sí. Es que no se le escuchó desde la que respondió la pregunta, Lice. No se me respondió. No, dice. Híjale. No sé. Se cortó. ¿Y por qué? Se cortó un buen tiempo. Usted continuó hablando, se volvió a cortar y se entrecortaba por largos periodos. Ya, pero ¿y por qué no me han dicho antes? Pensábamos que era nuestro internet, Lice. ¿Por qué no me dijeron antes? O sea, a ver, voy a volver a repetir esto de la alianza de clases, ¿ya? Pero hasta la alianza de clases se entendió bien. Sí, Lice. No estuve hablando más de una hora gratis, ¿no? En vano. Se entendió hasta la alianza de clases. A ver, quisiera que otros me confirmen. Sí, se entendió, dice, solo los últimos 5 minutos. Sí, se entendió, solo una parte se cortó. Ya. A ver. Disculpe, Lice, se le cortó otra vez, creo.
Ya, bien. Bueno, les estaba diciendo, a ver, vamos a ir. Les decía que a ver, las organizaciones sindicales constituyen la base, el fundamento de las organizaciones populistas. Sí, esto es importante que ustedes tengan en cuenta. Si uno ve lo que era el MNR, por ejemplo, el MNR en gran medida tenía a sus militantes inmersos dentro de organizaciones obreras y campesinas, ¿sí? Y cuando va a subir al gobierno van a buscar crear más sindicatos porque es una de las bases de su apoyo y de su sustento, ¿no? Y bueno, una buena parte de su política, en la medida en que obtiene el apoyo y la clientela de estos sectores de base, una buena parte de su sustento, de su legitimidad se va a sustentar en dar apoyo, digamos, dar favores, prebendas a favor de estos sectores organizados. Entonces van a ser en muchos casos organizaciones estatizadas, que en una buena medida van a responder, digamos, a los lineamientos del partido de turno. Simultáneamente, la orientación de las políticas de estos gobiernos va a ser de tipo orientado a fortalecer el mercado interior con la visión de desarrollar lo que ellos van a llamar una burguesía nacional, es decir, un sector empresarial vinculado sobre todo a la producción y exportación hacia el mercado interior, empresarios manufactureros, industriales. Les daba el ejemplo la política del MNR, por ejemplo, después de la Revolución del 52 se van a formar lo que se llaman la Corporación Boliviana de Fomento. Vinculado a la Corporación Boliviana de Fomento van a estar la producción de pollos, de fiambres, pero también de leche, como es el caso de la PIL. O sea, van a surgir empresas, las empresas de cemento, por ejemplo, como Fabose, van a estar articuladas a esta entidad estatal. Entonces, claro, el Estado va a introducirse en el terreno de la producción, ¿no? Va a introducirse en la esfera de la producción y en el fomento a la producción. Entonces, ahí lo que se busca es la creación de este actor que se va a llamar la burguesía nacional. El sueño de los populistas, en una buena medida, fue la construcción de una burguesía nacional, de un empresario articulado a la producción del mercado interior, de un empresario industrial que no es un simple mercachifle importador de productos o un exportador de materia prima, o sea, que no es una oligarquía, como se le entiende en el sentido, digamos, tradicional del término. Acuérdense lo que es una oligarquía para Agustín Cueva. Son estos terratenientes locales, estos comerciantes importadores, estos exportadores de materia prima. O sea, esa es la base, el sustento de la oligarquía tradicional. En América Latina era eso, o sea, son los exportadores de cacao, los exportadores de azúcar, los grandes mineros, los grandes terratenientes, los grandes ganaderos, exportadores de la carne en la Argentina, en el mismo Brasil. O sea, esa es la oligarquía, ¿no? La burguesía terrateniente exportadora de materia prima, por un lado. Por otro lado, estos grandes importadores de mercancías asociados a empresas y a filiales extranjeras, en alianza con el capital transnacional. Esa es la oligarquía. Entonces, claro, el modelo de los populistas va a ser buscar construir algo alternativo, diferente, y su sueño va a enmarcarse, entre otras cosas, alrededor de esto, de la promoción de lo que ellos van a llamar como un empresario nacional, industrial, ¿sí? Entonces, una buena parte de las políticas populistas están orientadas en ese sentido. Entonces, de ahí esta fórmula de la alianza de clases, ¿sí? Que es, por un lado, buscar fomentar la creación de lo que ellos van a llamar un empresariado patriota, no un empresariado vendepatria, extranjerizante,
sino un empresariado, digamos, que produce fundamentalmente para el desarrollo de su mercado de interior y el desarrollo de su país. No que es una especie de cipayo extranjero. Esa es la visión y el sueño de los populistas, ¿ok? Cuidado que crean que yo estoy haciendo proselitismo para los populistas, no me extrañaría que alguno crea eso. Yo trato de referir la historia tal cual la conozco y tengo que remitirme en este caso a las ideas que defendían los populistas, ¿sí? Bueno, en términos generales eso se podría decir, de ahí viene esta ecuación que hace un momento su compañero me preguntaba sobre la alianza de clases, ¿sí? No sé si habrá quedado claro. Sí, licenciado, gracias. Bueno, vamos a quedar aquí. Quedamos acá, chicos. Estén atentos, por favor, al Moodle. Voy a colgar ahí material. Ya de todos modos, ayer ya les colgué unos 4 documentales, que es importante que tomen notas. Quiero reiterar que su nota va a depender de la calidad de sus resúmenes. He estado revisando, he vuelto a revisar sus cuadernos, ahí es muy desigual. Hay chicos que realmente se han esmerado en hacer cuadernos impecables, resúmenes muy completos, se nota que han estado sobre la materia, como hay chicos que han hecho a última hora, han hecho algunas líneas para referirse a documentales, unas cuantas líneas para referirse a mis clases. Es como testimonial decir, no, yo también he hecho la tarea, pero no, en realidad no están sobre la materia. O sea, quiero recomendar que se tome muy en serio sus apuntes de clases y sus apuntes sobre todo de los documentales que ahora les he compartido y de las lecturas que tenían que realizar, porque eso va a definir su destino en mi materia, no hay más, la calidad de su manuscrito, ¿sí? Eso fundamentalmente, chicos, sigan trabajando, espero que trabajen mejor. Licenciado, sí. o sea, el tema que tenemos que desarrollar este tiempo es ahora el tema 5 de gobiernos populistas. Sí, son 5 y 6, está ahí la foto, he compartido la foto, son cuatro documentales que están ahí. Lo puedes ver en WhatsApp. He compartido la foto. Está ahí la foto. Bueno, eso tienen que hacerlo. Ya lo tienen que ir haciendo porque va a entrar es decir, forma parte de la evaluación del segundo y final, sí, porque vamos a hacer todo en uno, segundo y final, no es que va a haber un tercer parcial, una tercera revisión. Vamos a dividir esto en 2 notas, 100 para la evaluación de su primera entrega y 100 para su evaluación de la segunda, y eso vamos a promediar entre 2. Entonces, no se dejen pisar. Si bien no les he puesto ahí una fecha límite para entrega, porque no hay eso, o sea, a mí me tienen que entregar un dossier completo. Es importante que tomen en cuenta que si ustedes se dejan pisar por el tiempo y hacen a última hora las cosas, me van a entregar cosas mal hechas, como algunos de ustedes ya lo están haciendo, ¿no? Cuadernos improvisados, que se nota que no han ido trabajando metódicamente, paso a paso, ¿no? Entonces, ya deberían estar viendo estos documentales, tomando notas, dedicándose un día a un documental, otro día a otro documental, así, ¿no? Para irlo terminando, ¿no? Esa va a ser su nota final conmigo, ¿ya? Háganme muy buenos resúmenes, detallados, bien ordenados, con una buena letra, pues que se note que hay dedicación en ese trabajo, y eso va a definir conmigo una buena nota, ¿ya? Eso, chicos, vale la recomendación. Un saludo, que estén bien, nos vemos la siguiente semana, el lunes. Hasta luego.